buenos días, señores televidentes. Sean ustedes bienvenidos a Mirador Universitario. Este es un programa que la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, conjuntamente con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, producen para usted. En esta ocasión, este es un programa dentro de un conjunto de programas que hemos denominado la Agenda Ciudadana, y en esta ocasión vamos a tratar tres grandes retos que están incluidos en esta Agenda Ciudadana para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y se trata de los temas de agua, educación, salud mental y adicciones. El objetivo de este programa es conversar con nuestros invitados, que en un momento voy a presentar, cuáles son las posibilidades de resolver o de atender estos grandes retos de agua, educación, salud mental y adicciones, cuáles son las contribuciones que la ciencia puede hacer para resolver estos problemas. Entonces, sean ustedes muy bienvenidos, nos da mucho gusto estar en contacto con ustedes, y quiero presentar a quienes nos acompañan en esta ocasión, en este día, para conversar acerca de estos temas que ya he mencionado. En primer lugar, quiero presentar a la doctora María Luisa Torregosa y Armentia. Ella es investigadora de la FLACSO, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y también integrante de la Red de Agua de la Academia Mexicana de Ciencias. Doctora, es un placer tenerla con nosotros. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Presento también al doctor Axel Didriksson Takayanagui. Él es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM y presidente regional de América Latina y miembro del Comité Ejecutivo del Global University Network for Innovation. Esta es una institución de la UNESCO. Axel también ha sido secretario de Educación del Gobierno del Distrito Federal. Un placer tenerte aquí, Axel. Igualmente, muchas gracias. Y finalmente quiero presentar a la doctora Shoshana Berenzon Gorn. Ella es investigadora titular en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y profesora de posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional. Doctora, qué gusto tenerla aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos. Quiero mencionarle al público que este es un programa para ustedes, hecho con el propósito de involucrarlos, y por lo tanto queremos tener su participación, queremos tener sus opiniones, sus comentarios, un programa en vivo, y en la pantalla presentamos a ustedes las distintas maneras en las que pueden comunicarse con nosotros. Esperamos sus comentarios por vía telefónica, por vía del correo electrónico. Síganos en Twitter, síganos en Facebook, estamos aquí a su disposición. Esperamos de verdad sus comentarios. Bueno, quiero mencionar que tenemos para nuestro público obsequios que queremos también poner a su disposición. Tenemos un pequeño kit que consiste en una playera, una taza, un botón, una suerte de pluma y una pequeña explicación acerca de qué consiste la Agenda Ciudadana. Esta es un regalo que ponemos a su disposición para aquellos que contesten una primera pregunta que queremos plantearles a ustedes acerca de que nos digan, según sus conocimientos, cuál es el nivel de estudios promedio de los mexicanos. ¿Cuántos años de educación ustedes saben que los mexicanos tienen en promedio? Con mucho gusto esperamos sus respuestas. Aquel que nos dé la respuesta correcta será acreedor a este kit que he mencionado. Vamos entonces a un primer sondeo que tenemos preparado, que trata sobre este tema de agua. Es el primer tema que vamos a tratar. Vamos al sondeo. Yo, por ejemplo, en la taza de mi baño coloco una botella con agua para disminuir lo de eso. Y por ejemplo, cuando se desperdicia, que puedo ahorrar una poca de agua, digamos, de la regadera o a veces de la lluvia. O por ejemplo, cuando mis niños quieren que una alberquita, esa misma agua no la tiro, yo la utilizo para lavar mi camioneta
o para irse echando ¿cómo se llama? A la taza del baño. Pongo una cubetita en el agua que va cayendo cuando me estoy bañando y esa la ocupo para el baño. Y pues en realidad, y bueno, te cierro la llave cuando me lavo los dientes y cuando lavo los trastes, esas cosas. ¿No? Pues yo me baño rápido, en 10 minutos trato de bañarme. Pues cuando lavo en la lavadora, algunas veces si el jabón no está tan sucio, pongo nueva ropa ahí y no la enjuago ahí en la lavadora, sino que la enjuago aparte. Yo, por ejemplo, el agua que ocupo para lavar la ropa, la separo, la del jabón la tiro. Y parte, porque la que no, lavo el patio con esa agua, trapeo el baño, lo que sea. Y el agua que enjuago la ropa, la vuelvo a guardar para volver a tallar la siguiente tanda de ropa que voy a ocupar. Pues a mí me gustaría que en cada casa de la Ciudad de México, toda el agua que generamos de que nos bañamos y acá, tuviéramos una cisterna aparte, donde la pudiéramos reciclar para la taza del baño. Sería ideal, ¿no? Pero es utópico, ¿no? Bueno, ahí tenemos lo que opinan las personas acerca de este reto del agua. Doctora Torregrosa, ¿cuál es la problemática? O sea, ¿es un problema de no hay suficiente oferta de agua? ¿Es un problema de desperdicio? ¿No se integra el asunto del agua a los temas de salud? ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál es el reto fundamental que tenemos los mexicanos con respecto al agua? Yo creo que tenemos un reto muy grande. ¿Y por qué? Porque tenemos agua, pero la tenemos distribuida de manera desigual en el territorio. Por ejemplo, en donde mayor población está sentada y el Producto Interno Bruto es más importante, Eso es el norte. El norte del país tenemos menos cantidad de agua. Y en el sureste, en donde hay una gran cantidad de agua, hay menos población y es menor el Producto Interno Bruto. Pero todavía tenemos un elemento adicional, la distribución de esa agua. En donde mayor cantidad de agua hay, menor cobertura para satisfacer las necesidades de la población. Qué paradoja, ¿no es cierto? Es una paradoja grandísima. Y yo creo que el principal problema que tenemos nosotros, además de esta distribución desigual, es la desigual distribución del agua en las ciudades y entre la ciudad y el campo. Y eso es muy, muy importante. El agua es un recurso vital. Si no lo y esta tenemos... distribución, disculpe, está condicionada porque ¿qué lo determina? ¿El ingreso? ¿Que la gente tiene dinero, no tiene dinero? Son factores múltiples. Por ejemplo, tendríamos que ver en las ciudades. En las ciudades tenemos zonas que están muy bien cubiertas, que podríamos decir las que cubren los cascos urbanos. Después tenemos algunos círculos de población que le denominan marginal, periurbana, que tienen formas desiguales de distribución, y después los que tienen que resolver por asentamientos irregulares o por estar localizados en zonas todavía más marginales que las aledañas a los cascos urbanos, que tienen que ver cómo la resuelven, porque sin agua no pueden vivir, claro. La tienen que resolver. Pero dentro de las ciudades y dentro de lo que podríamos decir es la cobertura urbana de los servicios, de los sistemas operadores, ahí hay muchos problemas. Hay desde la responsabilidad individual de las personas de cómo uso el agua, hasta la manera como se distribuye el agua en la ciudad. Y tenemos zonas en donde el agua la tenemos las 24 horas del día. Sí. Y hay otras que la tienen por tandeo 2 veces a la semana durante un determinado número de horas y tienen que resolverlo con la construcción de tinacos, con tambos, con solicitud de pipas adicionales. Y hay gente que tiene que resolverlo a título personal, comprando garrafones que no están regulados por nadie, que son totalmente piratas y que nadie sabe qué tipo de agua es la que se está tomando, ¿no? Y la relación de este problema de abastecimiento, distribución, en fin, y los problemas de salud, ¿cuál sería? Mire, yo creo que hay varios problemas. Es un determinante de la salud del agua, ¿no es cierto? Sí lo es. Es desde lo que nosotros vertimos en las fuentes de agua, una vez que usamos el agua, ya sea a nivel personal, en los drenajes urbanos, hasta lo que se vierte de los sistemas industriales, los productivos. Y cada vez más en las sociedades modernas industriales, lo que se vierte al agua son contaminantes muy complejos. Por ejemplo, en Europa han detectado
y ya tienen sistemas para monitorear y para analizar la cantidad de antibiótico y de tranquilizantes que hay en el agua. Nosotros tenemos los problemas, por ejemplo, tanto de los países subdesarrollados, de tener contaminación bacterial, hasta los problemas más complejos de antibióticos del mundo desarrollado. De mundo desarrollado, y no tenemos los sistemas de monitoreo y evaluación de esas contaminaciones. Entonces yo creo, y además en el ámbito rural, en donde todavía la situación es muy complicada, hay problemas muy serios, simplemente por no tener el agua. Claro. El tracoma en la zona de Chiapas, en las zonas de las montañas, que con simplemente tener agua y lavarse, podrían evitar la ceguera. Claro. Bueno, vamos a ver, hemos preparado una cápsula sobre este reto que consiste precisamente en tratar de que el abastecimiento de agua llegue a toda la población. Vamos a ver la cápsula y regresamos. ¿Sabes que no toda la población de nuestro país cuenta con agua potable? La ciencia ha dedicado gran parte de sus esfuerzos en buscar y proponer soluciones reales para este fin. Conoce algunas de sus estrategias. Llevar a cabo un registro de los servicios públicos de agua y su calidad, así como de usos y usuarios de agua. Crear un programa que asegure agua en cantidad y calidad suficiente para toda la población. Desarrollar sistemas de información multidimensionales que permitan definir y orientar políticas de producción acordes con los recursos naturales y sociales de las diferentes regiones hidrológicas del país. Incentivar el uso de energías alternativas y sustentables en la agricultura de riego. Otra estrategia está orientada a disminuir la sobreexplotación de los acuíferos. Al aplicar tecnologías alternativas para el mejor uso de los recursos agua y tierra, estaremos dando un gran paso para que todos los mexicanos tengamos suficiente agua de calidad. La ciencia nos ayuda y con nuestro apoyo lograremos que sea posible. Tú y todos los mexicanos podemos elegir este reto para que el nuevo gobierno lo haga un tema prioritario en sus políticas públicas. Conoce y analiza todos los retos y decide cuáles son los más importantes para los mexicanos, para México. Participa en la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tomemos conciencia. Dale un sí a la ciencia. Bueno, ahí tenemos la cápsula. Tenemos ahora un enlace telefónico con la maestra Josefina Inés Navarro. Ella es investigadora del Instituto de Ingeniería. Profesora, buenos días, gusto en saludarla. Buenos días, doctor Escalante. Qué placer que esté con nosotros en el programa. Cuénteme, ¿cómo puede la ciencia ayudar a resolver este reto? Ya la doctora Torregosa nos explicaba brevemente la problemática del agua en México. Mire, un problema en el que desde la ciencia podemos aportar es en la transparencia y la información, porque la doctora hablaba muy bien de la desigualdad en la cobertura de suministro de agua potable y de saneamiento. Sin embargo, los datos no son claros a nivel del país y necesitamos saber con más detalle qué está pasando en cada municipio, qué está pasando en cada comunidad, porque efectivamente, si sabemos que en Chiapas hay una gran cantidad de agua disponible de manera natural, ¿cómo es posible que tenga una cobertura de agua potable del orden del 60% en el ámbito rural? Entonces, ¿dónde están esas comunidades? ¿De qué tamaño son? Es cierto que desde el punto de vista técnico, la población dispersa en pequeñas comunidades hace difícil el suministro. Pero si no tenemos datos de cómo está distribuido, en dónde están, porque puede ser que estén en una zona de montaña, o claro, puede ser que estén en una zona de planicie, pero no hay esa información, no hay esa transparencia en la información. Entonces, esta sería una primera aportación. Tenemos que tener mayor conocimiento acerca de cómo están estas comunidades que no tienen
abastecimiento de agua para eventualmente poder ofrecerles. Esta sería una solución ingenieril, por ejemplo, ¿no? También. Y tiene que ver con estudios multidisciplinarios, porque también tenemos que analizar las condiciones sociales y económicas de esas regiones y cómo está también la competencia con otros usuarios del agua. Entonces, creo que hoy los retos del país son estudios multidisciplinarios, no solo desde el punto de vista ingenieril. Muy bien, pues qué interesante y muchísimas gracias por su participación, maestra Josefina. Mucho gusto en saludarla. Muchas gracias a usted y saludos a todos. Muchas gracias. Bueno, ahí tenemos la opinión de la maestra Josefina Inés Navarro, profesora investigadora del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a pasar al segundo tema, que es el tema de educación, que nos parece también de gran importancia, de gran relevancia, y hemos preparado, como en el caso del agua, un sondeo que vamos a ver inmediatamente. Invitamos al público a seguir este sondeo. Pues hay que verlo desde diferentes etapas. La educación primaria, la secundaria, que están regidos por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que son gente que en su mayoría son irresponsables, desgraciadamente, apoyados por su sindicato, que tienen como a 6,000 que no trabajan, que están en comisiones. Eso no se puede permitir. Nosotros pagamos muchos impuestos por gente que no trabaja. Es el problema grave en la educación primaria y en la secundaria y en la que tiene que ver el gobierno. Tendría que cambiar muchas cosas sobre eso. La pobreza. No sé, más que nada se maneja el dinero y llega un cierto momento en que ya no tienen tus padres para ayudarte. Pues primero hay que empezar con los papás, ¿no? Hay que primero empezar a educar a los papás para que así los papás puedan educar a los hijos. Pero a su vez también los maestros también tienen que tener una preparación. Pues la cosa sindical es muy importante, es un atorón, porque hay muchas prerrogativas a favor del sindicalismo y nada a favor de la mejora en la cuestión de preparación de los docentes, ¿no? Pues es el gobierno. Es que los programas están muy viejos y ya no son funcionales ya. Bueno, ahí tenemos la opinión del público acerca de los problemas de la educación en México. Doctor Didrikson, voy a abusar de usted en el sentido que le quiero hacer un par de preguntas para los cuales tiene unos cuantos minutos, pero sé que es una injusticia. Pero ¿cuáles son los principales problemas de la educación en México? ¿Estamos muy atrasados? ¿Cuáles son los retos? Bueno, el tema educativo, como los temas de la agenda, lo son sin ninguna duda, es un tema transversal. ¿Qué no es o qué no podríamos ayudar, apoyar, mejorar desde la perspectiva de una mejor educación para todos, con mayor calidad, con una población y una ciudadanía más educada, más participativa? La educación realmente es un complejo que atraviesa las relaciones entre la sociedad, el gobierno, el Estado, en fin, que nos puede ayudar para alcanzar nuevas fases de desarrollo, y por eso este tema dentro de la agenda es primordial. Claro. Yo ubicaría tres cuestiones, tres problemas muy agudos que se nos han venido complejizando demasiado en los últimos años, y son los siguientes. Uno es efectivamente, lo dijo una persona en la encuesta, en este sondeo, es el tema de los contenidos, los métodos, los lenguajes, la currícula, los planes y programas de estudio. Durante los últimos 50 años, en el mundo se hizo un gran revolucionamiento en los conocimientos. Claro. Nunca como antes en la humanidad habíamos tenido tal cantidad y calidad de nuevos conocimientos, nuevas áreas de la ciencia, de la tecnología, y la ciencia se ha convertido en el motor de un nuevo desarrollo y un valor agregado en la economía y en la sociedad. Y aquí en 50 años, esos conocimientos en México, en este país, no se han hecho las reformas adecuadas
para que produzcamos esos conocimientos y para que organicemos los planes, programas de estudio, formemos a los docentes, construyamos espacios que impacten un nuevo aprendizaje. Es en primer lugar un elemento sustancial. No podemos trabajar fuertemente apoyándonos en lo educativo si no formamos y desarrollamos nuevos aprendizajes y conocimientos desde preescolar, desde educación inicial, porque ahí, digamos, en las diferentes etapas efectivamente se van construyendo estos saberes, estas actitudes, competencias, voluntades, valores, etcétera, etcétera, hasta la educación de posgrado, la educación superior. Es un primer problema que me parece fundamental, una gran reforma en los contenidos, en la currícula, que no se ha hecho. Se han hecho parches, se han hecho parches durante los últimos años. Cambiando una materia, ¿no? y de repente hasta resulta ridículo decir que con más computación e inglés vamos a superar un problema que es integral desde la perspectiva de la organización de los planes, programas y la currícula y la docencia e investigación. Un segundo problema son los recursos. Durante los últimos 15 años no hemos podido alcanzar el 8% mandatado por un acuerdo de los legisladores desde hace ya muchos años. No hemos pasado del 6% en términos de su relación con el Producto Interno Bruto, lo cual significa que esos recursos se distribuyen en los elementos a través de los cuales se impacta directamente la educación de forma muy depresiva, restrictiva, y tenemos por lo tanto un presupuesto retardatario. Esto sobre todo se muestra en el costo por alumno. Tenemos el más bajo nivel de inversión en costo por alumno a nivel mundial. Entonces, hay recursos que se pueden distribuir, pero cuando llegan a donde está el lugar que podría mejorar la calidad, en el alumno, que es el centro de la educación, porque ahora los paradigmas son del aprendizaje, el estudiante está en el centro, antes estaba el docente, ahora es el estudiante, tiene los menos recursos. Y gran cantidad de recursos, pues se los lleva obviamente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en la parte básica, que es donde se concentra mayormente el presupuesto. Son una atención a 23, 24 millones de estudiantes, es donde se concentra la mayoría de los profesores, la infraestructura escolar y donde hay la mayor cantidad de número de escuelas, directivos, etcétera. Y estamos hablando de cerca de 15,000, 20,000 profesores que no trabajan en clase, no trabajan para dar su tarea, dar su enseñanza. A veces uno dice qué bueno, ¿no? Pero son recursos que se van, más todo lo que se lleva y corrompe el propio sindicato. Efectivamente, como se señaló, es un gran problema que las decisiones de política de Estado en materia de financiamiento, de orientación de los recursos y de impacto a la calidad, esté metido un organismo corporativo que debe estar defendiendo a los trabajadores, pero no definiendo la política pública. La política pública debe estar en manos de la ciudadanía cuando se trata de la educación. Entonces, el segundo gran reto, el segundo problema es orgánico dentro de la SEP, dentro de la Secretaría de Educación Pública y el gobierno, y ahí lo que tenemos que hacer es trasladar estas perspectivas de organización y definición de las políticas públicas y del Estado en manos de la ciudadanía, porque si no llega a la escuela, donde está decidiendo lo que está ocurriendo para nuestros hijos, lo que está haciendo el maestro, lo que está haciendo el director, y eso no lo valoramos, no intervenimos en la escuela misma, se va perdiendo en las redes de la burocracia. El tercer gran reto es sin duda la propia composición de la Secretaría de Educación Pública. Tenemos un aparato muy grande, muy burocratizado, que se lleva muchos recursos
y por lo tanto deberíamos de tener una segunda etapa, la llamo yo, una segunda fase de descentralización. Tenemos que eliminar ese gran aparato que está en el Distrito Federal, todo concentrado, y llevarlo hacia las comunidades, hacia las ciudades, hacia donde se están tomando las decisiones fundamentales en el plan de estudios, en la docencia, en la organización, el mejoramiento de la escuela, etcétera, etcétera. Son tres grandes problemas que, dicho sucintamente por supuesto y con el tiempo que tenemos, porque los temas educativos se nos han agravado de verdad, de manera drástica, y tenemos un gran desastre nacional en materia educativa en México. Magnífico, muchísimas gracias. Vamos a la pausa y regresamos ya con el primer ganador de la pregunta que hicimos sobre el tema de la educación. Vamos a la pausa. Bienvenidos nuevamente a Mirador Universitario, este programa producido conjuntamente por la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les recuerdo al público que estamos muy pendientes de sus comentarios, de sus preguntas. Hay varias vías por las cuales puede ponerse en contacto con nosotros, que aparecen en pantalla. Por favor, comuníquese con nosotros. Rápidamente voy a decir que ya tenemos a la ganadora de la primera pregunta. Efectivamente es Ana Laura Contreras. Ella está en la delegación Hidalgo y nos señala que el nivel secundaria, es decir, 9 años en promedio, son el número de años de educación que tenemos en México. Entonces, felicidades a Ana Laura y le haremos llegar su kit con mucho gusto. Rápidamente también menciono algunos comentarios de Ernesto Jesús Lara, que es ingeniero. El nivel de escolaridad es de 9 años. También es correcta la respuesta, pero llegó después de la de Ana Laura, entonces desafortunadamente no puede ganarle el kit. Rosa María Cuevas, que es enfermera, dice reciclar el agua de uso doméstico. Felicita al programa. Sonia García, profesora de Naucalpan, dice que es quinto año de primaria, no están así. ¿Cuándo es la feria o exposición? Bueno, la Agenda Ciudadana inicia el 7 de noviembre. Ese día va a dar inicio
las actividades de la Agenda Ciudadana, entonces para que todo el mundo esté informado. Raúl Hernández, que es veterinario, vivo en Chalco y hay mucha agua, pero las mafias de los gobiernos municipales lo venden a purificadores. ¿Dónde podemos denunciar esto? Esta es una pregunta. Y también Patricia Mejía, que es profesora de la Delegación Cuauhtémoc, dice que es secundaria. En fin, también Teresita Juárez también da la respuesta correcta, pero como decía, llegaron después estas respuestas. Pues muchas gracias al público. Tenemos una segunda pregunta que también se hará acreedor a este kit que hemos mencionado, y el tema es cuáles son, mencione 3 enfermedades mentales que existen en México. Aquella persona que conteste adecuadamente tendrá este premio que hemos establecido, que consiste en una playera, una taza, un botón y otros artefactos relacionados con la Agenda Ciudadana. Bueno, tenemos un video sobre el tema de la educación que consiste precisamente, el reto es darle una solución en el contexto humanístico, científico y tecnológico a la problemática tan importante que el doctor Didrikson mencionaba en su intervención. Vamos a ver el video y regresamos. Es posible crear un sistema educativo que ofrezca carreras innovadoras y coherentes con la realidad actual y las necesidades del futuro de nuestro país. Con tu decisión, sí es posible. Conoce este reto, descubre sus objetivos y elígelo. Sin duda, un sistema educativo moderno es un factor determinante para el desarrollo de nuestra sociedad. Este reto cuenta con 4 pilares específicos. Construir una nueva universidad pública federal de investigación en cada uno de los estados. Cada universidad se organizará en una estructura académica de nuevas carreras relacionadas con el impulso a una sociedad del conocimiento, como genética y alimentos, agua, transformación educativa y nuevas tecnologías, por decir algunas. Todas con un enfoque humanístico, científico y tecnológico. Cada universidad contará con un diseño arquitectónico adecuado a su modelo educativo. Contarán con un centro de innovación tecnológica en las áreas relacionadas con sistemas de aprendizaje en línea. Este reto establecerá una nueva oferta educativa de nivel superior, con énfasis en los estudios de posgrado y en la investigación, que facilitará conocimientos en distintas áreas, incluidas las humanidades. Los científicos tienen el conocimiento y tú ahora tienes una herramienta para lograr que sus propuestas beneficien nuestra vida. Elige el reto más importante para la vida social, económica y científica de México. Participa en la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ya es tiempo. Dale un sí a la ciencia. Bueno, ahí tenemos el video sobre los temas de educación. Vamos a hacer también un enlace con la doctora Alma Herrera Márquez. Ella es presidenta del comité de la Cátedra UNESCO de la Universidad de Integración Regional. Doctora, gusto en saludarla. Bueno, buenos días. Buenos días, doctor Escalante. Buenos días a los expertos que lo acompañan esta mañana y al auditorio. Doctora, qué gusto tenerla con nosotros en el programa. ¿Cómo ve este enfoque que le hemos dado al reto de la educación dentro de la Agenda Ciudadana acerca de lograr resolver los problemas de la educación con un enfoque humanístico, científico y tecnológico? ¿Es posible esto? En México, la problemática que el doctor Didrikson nos explicaba, ¿es el terreno propicio? ¿Hay posibilidades de solución? Por supuesto que sí, y no solamente es posible, es de veras urgente. Hay estrategias continentales, por ejemplo, la iniciativa NEPAD en África, que están reorientando completamente su modelo de crecimiento económico y de desarrollo social
bajo una perspectiva donde el eje de desarrollo es la educación y el uso crítico de las tecnologías de información y comunicación. Y hoy más que nunca, desde el planteamiento que hace la filosofía educativa, se parte del hecho de que necesitamos nutrir todas las experiencias, prácticas y modelos educativos bajo un nuevo enfoque humanista que coloque al centro el bienestar humano genérico y que considere el desarrollo y potenciación de todas las capacidades humanas, el aprovechamiento de todos los talentos y el reconocimiento de la diversidad enorme de estilos de aprendizaje que son inherentes pues a la naturaleza del aprendizaje humano, de tal forma que el planteamiento que hace el doctor Didrikson no solamente resulta pertinente, sino es una urgencia en el siglo XXI. Si México no actúa bajo una perspectiva crítica donde de manera simultánea se generen patrones de comunicación, de aprendizaje y de desarrollo integral, muy difícilmente nos vamos a poder conectar con el desarrollo del mundo global, y lo peor del caso es que con los indicadores que tenemos hoy día de violencia, de desigualdad y de inequidad, si no actuamos en consecuencia, es muy probable que el panorama del país se siga agudizando en la dirección que hoy día tenemos, y creo que ninguno estaremos de acuerdo que tenemos el mejor perfil de país. Muchísimas gracias, doctora Alma Herrera, por su participación en el programa. De verdad se lo agradecemos mucho. Muchísimas gracias, doctor Escalante. Saludos. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar entonces ahora al tercer tema de la agenda que este programa está platicando hoy, conversando, discutiendo, que es el tema de la salud mental y las adicciones. Como en el caso del agua y de la educación, hicimos un sondeo que vamos a ver para introducir el tema con la doctora Berenson. Sí, claro. Tiene que ver con su sistema nervioso, su sistema de salud integral. Entonces sí afecta mucho. Sí, pues porque las capacidades no están al 100%, porque por lo que te puedes meter ya no es lo mismo. Sí, claro, pues porque afecta a la salud, o sea, el hecho de que una persona esté deprimida, sufre insomnio, algo le está pasando. Pues obviamente esa persona se está enfermo de algo. Pues sí, generalmente sí, dependiendo también de cada persona, ¿no? Cada persona es singular y algunas veces lo pueden manejar y otras veces de plano ya no siguen. La ansiedad, pues es que ya es independiente, ¿no? Yo creo que cada quien sufre problemas. Ansiedad yo creo que es un problema como psicológico, quizás sea ese un problema, no sé, no creo que sea un problema. Bueno, nuevamente ahí tenemos la opinión del público sobre estos temas de salud mental. Doctora Berenson, ¿qué importante es o no lo es integrar los problemas de salud mental a la salud pública? ¿Es realmente un asunto que está pendiente en México? Porque como ahí se planteaba en los sondeos, una enfermedad neuropsiquiátrica puede ser altamente discapacitante. ¿Cómo debemos en México enfrentar esta dificultad? Pues mire, yo creo que sí es un problema importante, sí es una deuda el que podamos incorporar la atención de la salud mental. O sea, no está incorporada. No está del todo incorporada. Sabemos que 1 de 4 mexicanos padece en algún momento de su vida un trastorno mental y sin embargo muy pocos llegan a atención. Y llegan a atención ya cuando el trastorno es muy grave, cuando es muy evidente el problema. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de la depresión pueden pasar 14 años entre que se presentan los síntomas y se llega a un tratamiento. Es enorme el tiempo. Es muchísimo el tiempo, muchísimo. Y tiene que ver con muchas razones. Y una de las más importantes es que son enfermedades muy estigmatizadas, que causan vergüenza a quien la tiene, que causan vergüenza a la familia
Y entonces la gente no acude a tratamiento porque también hay un estigma para los servicios, ¿no? Si yo voy a un hospital psiquiátrico van a decir, estoy loco, ¿no? Entonces, si se pudieran incorporar los servicios en el primer nivel, ¿no? Se podría atender, igual que se atiende un dolor de estómago, una fractura, un trastorno mental, y mucho de este estigma podría reducirse, ¿no? Y también podría reducirse el tiempo en que pasa que sucede el trastorno, porque habría un buen proceso de detección, ¿no? Si la gente muchas veces llega a tratamiento con síntomas que no son muy claros, ¿no? Cosquilleo, mareo, dolor de estómago, etcétera, que no responden a una enfermedad en específico y que podrían estar asociados con un trastorno mental. Si se detectara en ese momento, no tendría por qué llegar a presentarse el trastorno ya hasta que han pasado 14 años. Y ya no digamos, ¿no?, el tema de las adicciones, por ejemplo, ¿no? También, o sea, si el tema de salud, imaginemos el tema de las adicciones que en México es tan agudo hoy día. Claro, también es digamos, está dentro de la salud mental, ¿no? Se considera un problema de salud mental las adicciones. Y aquí tenemos dos grandes problemas. Uno tiene que ver con las personas que presentan dependencia, ¿no? Que llevan muchos años tomando alcohol y que tiene una serie de consecuencias médicas. Pero también aquellos que abusan. En México hay más de 26 millones de personas que consumen alcohol y consumen pocas veces, pero grandes cantidades, ¿no? Entonces, puede ser que no se consuma toda la semana, pero el viernes se consume todo lo que no se consumió en la semana. Se bebió los litros que le faltaban. Exacto, y esto pues trae, ¿no?, mayor riesgo a accidentes de tránsito, ¿no?, accidentes en la calle, riñas, problemas legales. Y bueno, es muy preocupante que los adolescentes, ¿no?, son los que tienen muy frecuentemente este patrón de consumo y pues se convierte en un problema de salud público grave. Muy bien. Bueno, tenemos un video sobre el reto que consiste en, ¿podemos incorporar el tema de la salud mental y las adicciones, o debemos de incorporar este asunto, estos grandes asuntos a la política de salud pública? Este es el reto. Tenemos un video, vamos a verlo. El estrés, la depresión y las adicciones son enfermedades comunes en nuestra sociedad. Pero, ¿cómo debemos atenderlas? Imagina que la atención a la salud mental y a las adicciones deja de ser un lujo y se convierte en un derecho para toda la población. No hay salud plena sin salud mental. Conoce este reto, sus objetivos y decídete por él. A este reto lo conforman estrategias, que en conjunto ofrecerán una solución. Integrar la atención de la salud mental y de las adicciones en el Sistema Nacional de Salud para abordarlas de manera integral. Aumentar el presupuesto y mejorar la forma en que se distribuye. Lograr la cobertura universal de atención. Ofrecer más y mejores servicios de atención a la salud mental y las adicciones en clínicas familiares y hospitales de especialidad. Asegurar la protección de las personas con trastornos cognitivos graves. Ubicar los problemas de la salud mental y las adicciones con una visión amplia de salud pública que implique la problemática familiar y social. Para lograr esto, es necesario conocer la enfermedad mental desde un enfoque multidisciplinario y trasladar los resultados a la vida cotidiana, así como evaluar los costos y beneficios de las políticas públicas. Los científicos ofrecen sus propuestas y con tu decisión puedes lograr que se concreten y repercutan en una mejor calidad de vida. Elige este reto para que se convierta en un tema prioritario en las políticas públicas del nuevo gobierno. Decide cuál es el reto más importante para la vida social, económica y científica de México. Participa en la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ya es tiempo. Dale un sí a la ciencia. Bueno, ahí tenemos el video sobre este reto. Tenemos un enlace probablemente que vamos a ver si podemos concretar con la doctora María Elena Medina Mora, directora del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, y también ella es integrante del panel interinstitucional de prevenciones de adicciones de las Naciones Unidas. Pero mientras tanto, doctora Berenson,
¿Cómo podemos integrar realmente este problema de las adicciones y la salud mental a la política pública? Es un problema importante, es un problema serio, hay un retraso realmente importante. ¿Cuáles son las acciones a desarrollar? Pues existen como acciones a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Una de las primeras acciones que tendríamos que hacer, ¿no?, es capacitar al personal del primer nivel de atención, tanto como para poder diagnosticar y atender estos trastornos, como para que ellos mismos se quiten ese estigma, ¿no? También dentro del personal de salud hay mucho estigma hacia este tipo de problemas, ¿no? Tenemos listo el enlace, perdón la interrupción. No se preocupe. Tenemos listo el enlace. Vamos con la doctora María Elena Medina Mora. Doctora, muy buenos días, gusto en saludarla. Buenos días. Igualmente, ¿cómo están? Qué gusto, doctora. Bueno, estamos aquí en el programa con los retos de la agenda ciudadana y uno de los temas es este de salud mental y adicciones. ¿Qué importancia tiene incorporar a la política pública esta problemática, doctora? Pues como seguramente le habrá dicho la doctora Berenson, se trata de un tema que tiene un rezago importante en la atención a la salud y una manera de lograr que este rezago se disminuya es incorporando la atención de salud mental en el sistema global de salud para las otras enfermedades crónicas. De esta manera podrán tener acceso a tratamiento toda la población que necesita acceso al mismo. Estamos perdiendo un poquito el contacto. ¿Nos escucha, doctora? Yo lo escucho perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias realmente por su participación y vamos a estar insistiendo sobre este tema en la agenda ciudadana que es tan importante. De verdad, agradecemos su llamada. Buenos días. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, perdón, doctora, pues si quiere usted agregar algo. Entonces tendría que ser como este proceso y sobre todo que se contara con un buen sistema de referencia y contrarreferencia. Es decir, que llegaran al hospital psiquiátrico realmente las personas que necesitan y que la gente que llegara a los hospitales psiquiátricos y pudiera ser atendida en el primer nivel, ahí fuera atendida. Y bueno, con un buen proceso de referencia y contrarreferencia seguramente podríamos avanzar mucho en este rezago en la atención. Muy bien, muchas gracias. Tenemos ya algunas llamadas relacionadas con el tema. Tenemos a la ganadora, al ganador, del segundo premio. Es Ernesto Jesús Lara Hernández, él es ingeniero de la delegación Xochimilco. Ha contestado que depresión, trastorno bipolar y esquizofrenia son 3 enfermedades mentales. Es una respuesta correcta. Entonces, don Ernesto, pues muchas felicidades y aquí tendremos a su disposición este kit que hemos anunciado en el programa. Rocío del Carmen Barragán, que trabaja en su casa de la delegación Naucalpan, también nos menciona 3 enfermedades mentales, estrés, depresión y baja autoestima, que también serían una respuesta correcta. Desafortunadamente llegó también después de la llamada de don Ernesto, entonces, pero de todas maneras, pues muchas gracias por la llamada. Roberto Carlos Cedillo, que trabaja también en casa del municipio de Tlalnepantla, responde que esquizofrenia, retraso mental y neurosis son 3 enfermedades mentales. Muchas gracias, también es una respuesta correcta. Y Ana Laura Contreras regresa al tema del agua, diciendo que es importante reciclar el agua, pero es más importante no contaminarla en el hogar, utilizar menos detergentes, menos contaminantes. Y felicita a todos los panelistas. Muchas gracias. Doctora Torregosa, ¿tendría usted algún comentario? Con respecto a lo que comentaba la participante telefónica, es que tiene razón. Todos sabemos que la mejor manera de preservar el agua es no contaminarla. Y esta es una tarea que no solamente compete a las grandes industrias, al gobierno, sino a todos nosotros. Es decir, así como abordar la problemática del agua es multidimensional y requiere del aporte de todo el conocimiento científico de las diferentes áreas, así también la solución del problema compete a todos los sectores
que nos involucra, la población en su carácter personal y familiar y social, hasta las autoridades y todo el sector productivo. Claro, pero me parece que interesante esta propuesta de Ana Laura Contreras, en el sentido que a nivel micro también podemos y tenemos que participar. O sea, Así no es. bastan solamente las políticas macro, Totalmente cierto. pero la parte micro es una parte importante. Es importantísima porque en la medida en que nosotros sabemos cómo no contaminar el agua, sabemos también cómo exigir que no nos la contaminen. Porque si nosotros nos acotamos a nuestro pequeño lugar, a la casa, y ahí la cuidamos, pero no sabemos cómo llegó de la red, ni cómo se contaminó en el curso de esa red por el estado de las redes, lo que hace que las redes estén deterioradas es también que agua negra se filtre y contamine. Entonces, todo esto hace que la gente no solamente tenga conciencia para hacerlo en su hogar, sino exija a quien corresponde y se organice para exigir el tipo y la calidad de agua que queremos, ¿no? Muy bien. Doctor Dirección, tenemos un par de minutos. Dentro de estas tres grandes dificultades que nos mencionaba, ¿cuál sería el corazón, la más importante? ¿Por dónde empezamos? Bueno, en la combinación entre cantidad y calidad, que durante años se separó y fue un terrible error, hoy tenemos que superarlo. Es decir, tenemos que ampliar la cobertura del sistema educativo. Llegamos al nivel de secundaria con un 90% de estudiantes del grupo de edad escolar correspondiente, de 12 a 15 años, y de ahí la mitad de esa población se queda en la secundaria. Y se vuelve los ninis, una condición de extraedad, empiezan a tener mayores problemas para regresar a terminar la secundaria o cubrirla para poder pasar al otro nivel. Entonces se van convirtiendo en población adulta que tiene los mínimos elementos para leer, interpretar un texto, escribir notas un poquito elaboradas, procesar en computadora o con símbolos o dentro del lenguaje moderno o de la lógica matemática una solución a un problema, y se va rezagando, por supuesto, y hoy tenemos 30 millones en esa condición de mexicanos. Wow. Luego, de quienes salen de la secundaria bien y ingresan al bachillerato, la mitad otra vez se nos vuelve a ir. Entre los 12, 15 hasta los 18 años, que es el tiempo entre secundaria y bachillerato, culminación del bachillerato como grupo de edad escolar correspondiente, se nos quedan 15 millones de personas, 15 millones de jóvenes. Entonces, y de ahí, quienes salen de la preparatoria e ingresan a algún tipo de carrera de licenciatura en alguna universidad pública, donde sea, privada, etcétera, o técnica, en fin, igual la mitad se nos queda. Es decir, de una población de aproximadamente 2,5 millones de jóvenes que están en educación superior, la mitad no la va a terminar. Entonces, ahí hay un problema de cobertura. Y otro problema junto, no se puede separar, es lo que están aprendiendo. Bueno, eso tendrá que ser otro tema de otro. O sea, ¿qué es lo que están conociendo, qué se les está impartiendo, cómo formulan conceptos, cómo construyen soluciones a los problemas reales, cómo se forman en valores, cómo se forman como profesionales, como técnicos, para que cuando egresen, pues tengan un camino digno dentro de un empleo permanente que les ayude a tener y construir su futuro durante los siguientes 40, 50 años. Entonces ahí hay un problema muy agudo que tenemos que tener una política definida, y ya tenemos las propuestas en esta agenda para por lo menos preguntarle a la ciudadanía, ¿les parece bien esto? Vamos a exigirlo. Claro. Vámonos por ahí. Muy bien. Doctora Berenson, un minuto tenemos. ¿Qué posible es, qué tan posible es incorporar a la política pública esto?
Yo creo que hay muchas posibilidades, ¿no? Es cuestión de que haya voluntad política y de que se incorpore también a la población en general a que participe en esta posibilidad de incorporarla, y yo le veo muchas posibilidades. Sí, creo que la Agenda Ciudadana es una oportunidad para dar impulso a nivel de políticas de salud a la salud mental. Muy bien. Pues doctora Torregosa, doctor Didrikson, doctora Berenzón, público, muchísimas gracias por haber participado en este programa de la Agenda Ciudadana para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Los invitamos a participar en la agenda a partir del 7 de noviembre. Muchas gracias, buenos días a todos.